Don Gustavo, yo soy católico y un liberal hayekiano, aunque suene contradictorio. Aquí. Bien. A ver, entonces el papel de los derechos naturales en una sociedad para mí es fundamental. Es decir, los derechos positivos, tal y como emanan del poder político, y si no sirven para respetar el derecho natural, es decir, si no están orientados a su respeto, realmente tienen unas consecuencias muy negativas sobre el orden extenso de una sociedad, ¿no? Creo que es una cuestión que debería tenerse muy en cuenta, es decir, obviarla conduce a cometer graves errores en cuanto a planificación social, ¿no? Y realmente se abre el camino a que estúpidos que ignoran la utilidad de esos derechos naturales o canallas que que los violan directamente para obtener un provecho, como puede ser un sistema democrático, pues hagan de su capa un sayo y realmente ocasionen gravísimos perjuicios a esa sociedad. ¿Cómo ve el tema hilando este tipo de...? Ya. No, bueno, insistimos en lo mismo, el otro derecho natural. Que lo que llamamos derechos naturales son derechos positivos antiguos que han quedado, ¿verdad? Es decir, por ejemplo, la estructura Sepúlveda, para citar un caso muy conocido, Sepúlveda en la discusión con las casas y demás cuando América, ¿no? Sepúlveda tomaba como derecho natural, fundado en Aristóteles, la esclavitud. Es decir, los hombres nacen por naturaleza, los hombres son libres o esclavos, decía Aristóteles. Entonces él lo aplica a América y dice los indios de América son evidentemente gentes orientadas a ser esclavos y por tanto los hombres, los españoles tienen derecho a someterlos por derecho natural, ¿no? Claro, ese derecho natural se fundaba en el derecho positivo de la esclavitud en la que Aristóteles vivía y por tanto el derecho natural pues no hay tal derecho natural, a mi juicio. El derecho natural es una metáfora de derechos positivos que han llegado a ser tan arraigados en una sociedad que parecen que están salvaguardados de la legislación cambiante positiva, ¿verdad? Pero es un espejismo, yo creo. Entonces el problema es que lo que planteábamos antes, el problema es ver en qué fundas un derecho positivo, porque el derecho positivo no se funda desde luego en la democracia, en el hecho de que sea votado por una asamblea. Desde luego eso no es fundamento suficiente para un derecho, yo estoy de acuerdo. Pero quiere decir entonces que un derecho que no tenga más que ese fundamento, no tiene ningún fundamento objetivo, aunque no sea natural, que es otro tipo que no es derecho, su fundamento no es derecho. Por ejemplo, una necesidad, un funcionarismo. El funcionarismo puede ser una base para fundar un derecho, ¿no? Si una cosa es funcional para la salud social, para el bienestar social, eso es base suficiente no para llamarle derecho, sino para llamarle necesidad natural, ¿verdad? Es decir, el hecho de que es de derecho natural el que una madre le dé de mamar al hijo. No es de derecho natural, es una necesidad funcional, porque si el hijo no recibe, bueno, en ciertas sociedades, claro, si no recibe la lactancia de la madre se muere. Por lo tanto, no es que tenga derecho el hijo a mamar, ni la madre tenga derecho a darlo, es que es necesario para que la vida funcione. Entonces yo creo que la cuestión de derechos naturales, pues como luego se empieza a hacer la lista, y tienes el derecho natural a la esclavitud, el derecho natural, pues qué sé yo, a pegar a un esclavo, a tener latifundios, porque naturalmente el derecho de la propiedad es un derecho natural. Y entonces hay un derecho natural, pues la cuestión desde el punto de vista político, de que el Estado más fuerte pues domine un ejemplo típico que muchas veces hemos discutido. Vamos a ver, el primi capientis, ¿no? El primero que coge el terreno es suyo. Es decir, volviendo al terreno americano, cuando los aztecas o demás están en América, ellos son propietarios de su terreno, son los primeros ocupantes y por tanto no tienen derecho natural a él. ¿Quién ha inventado ese derecho natural? ¿Y por qué razón? La prueba es que Luis Vives, por ejemplo, y el propio Vitoria niega ese derecho natural, porque dice la tierra es de todos, entonces nadie tiene derecho natural a lo que yo he ocupado. Entonces, quiere decir entonces que sea gratuito decir, no, yo estoy en mi terreno y tengo derecho natural. Ahí el derecho natural, el fundamento del derecho natural, ¿cuál es? La fuerza de resistencia que tenga ese pueblo en su territorio. Es decir, yo tengo fuerza para resistir, aquí está mi derecho.
No es mi derecho, es mi fundamento de mi derecho. Yo le digo a derecho porque usted no tiene fuerza para removerme de aquí. Y si tiene fuerza, pues entonces se acabó la historia, ¿no? Entonces yo creo que lo de derecho natural es una terminología metafísica muy peligrosa que funciona en muchos segmentos cuando, en fin, cuando los derechos naturales pues son más o menos aceptados por la legislación positiva, pero cuando no son aceptados ya la cosa cambia, ¿no? Eso es decir, los derechos naturales del padre con respecto a las hijas, del pater familias, los derechos de la época de la República Romana. El derecho natural al tiranicidio. Yo tengo derecho natural, o un ciudadano tiene derecho natural a matar al rey cuando es un tirano. Es decir, una cosa es lo que se diga, lo que un autor diga, que es el derecho natural, y otra cosa es el proceso de descubrimiento progresivo, como afirma la escuela histórica del derecho alemana, ¿no? De lo que sí, es pues fíjese, vaya ejemplo que ve por usted, el los darwinismo, vaya derechos naturales que descubrió la bueno, simplemente alemana. creen simplemente en lo que es lo más peligroso que puede haber. Una creación, bueno, pues que el derecho es una creación progresiva a través de la historia, a través del tiempo, se decanta lo que es el contenido del derecho, ¿no? Y en última instancia, hoy, por ejemplo, podríamos entender como derecho natural, pongamos por caso, vida y libertad, derecho a la vida, derecho a la vida y derecho a la libertad. Eso no es derecho natural, porque va a ser derecho natural el derecho a la vida. Pero, claro, ¿Un criminal horrendo tiene derecho a la vida? Por supuesto que sí. Porque yo creo que por supuesto que no. Pero claro, es que eso ya se reduce a una opinión subjetiva. Es bueno, decir, y como la suya, claro, subjetivos son todos, necesariamente. Claro, el problema es que si usted... Pero hay que dar fundamentos, Usted no fundamenta en nada el derecho natural. Claro, pero es que Yo le doy un fundamento, podrá ser discutible, pero usted dice hay un derecho natural, eso tiene que demostrarlo. Claro, pero le quiero decir, pero es que Además es contradictorio, ¿cómo puede haber derechos naturales si el derecho es derecho positivo? Es decir, ¿quién únicamente admitiendo que hay un Dios que ha declarado los derechos bien, pero ya esos son demasiados supuestos? ¿No? Bueno, a ver, en principio la subjetividad no puede ser el origen o el fundamento de ninguna ley No, positiva. si yo no estoy fundando la subjetividad, es usted, y la cosa tiene bemoles, si es usted el que es subjetivo. Yo estoy tratando de buscar fundamentos objetivos a lo que usted llama derecho natural. Venga, y usted simplemente dice que hay derecho natural, eso es que es opinión subjetiva. Usted da por supuesto que hay un derecho natural en virtud de su opinión, de su convicción subjetiva. Eso es lo que yo impugno. Y suponiendo que no hubiera derecho natural, ¿en qué fundaríamos el derecho positivo? Pues eso. ¿En la conveniencia o No, la conveniencia no, depende de 1000 circunstancias. El derecho no es una cosa homogénea, ni menos es una realidad que va desarrollándose como pueda ser la música o la arquitectura, ¿verdad? El derecho está en función enteramente de cada sociedad en contexto con otras sociedades. Y por eso están cambiantes. Basta comparar el derecho musulmán de familia y el derecho nuestro, en fin, son cosas totalmente distintas. No hay un derecho universal. No hay un derecho universal en ningún lado. Es decir, yo creo que se fundamenta, uno de los fundamentos más fuertes a los derechos positivos, ya digo, es el funcionalismo y la necesidad, la pura necesidad. Entonces, pero que no es un derecho, que es una necesidad. ¿No? Es decir, el derecho a la vida se puede interpretar como derecho en el sentido de que el derecho a la vida es una propuesta de derecho propositivo para hacer que se reconozca el derecho a la vida en ciertas circunstancias, no en todas. ¿No? Si yo soy partidario de la pena de muerte, pero de un modo totalmente, pero no por razones subjetivas, no porque tenga una opinión, tengo una teoría. Es discutible, pero no es una opinión, no es subjetiva, es objetiva. Es una opinión objetiva, aunque sea falsa o errónea, pero no es objetiva. Es decir, que yo creo esto, no, yo es que no creo, deje de creer, es una cosa con fundamento, es una teoría, sencillamente. Como una teoría, pues, discutible, pero no es subjetiva. No es intuitiva, decir que me gusta esto o me deja de gustar.